En el año 2009, el Colegio San Gregorio, una institución privada de prestigio en Guanajuato, fue escenario de un suceso que marcó para siempre a sus alumnos, profesores y a toda la comunidad. Un lunes por la mañana, la profesora de literatura Mariana Torres no se presentó a dar clases. Al principio, se pensó que era una ausencia común, un resfriado quizá, pero al pasar las horas sin noticias, el rumor comenzó a crecer como una sombra en los pasillos. Mariana había desaparecido. Su automóvil seguía estacionado junto a la barda trasera del colegio. Sus objetos personales, incluyendo la cartera y el celular, se encontraban intactos en la sala de profesores. No hubo señales de violencia, ni testigos, ni llamadas de rescate. Simplemente se desvaneció. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para seguir explorando historias como esta, donde el pasado regresa de formas inesperadas. Tu apoyo nos ayuda a llegar más lejos. Los días siguientes fueron un torbellino de incertidumbre. La policía fue llamada de inmediato, los medios locales inundaron las calles del colegio y los estudiantes fueron interrogados una y otra vez. Pero nada, absolutamente nada, indicaba lo que había ocurrido. Algunos aseguraron haber visto a la profesora salir por la puerta trasera la noche anterior, otros afirmaban haber oído voces extrañas en los pasillos. Las versiones eran muchas, las pruebas ninguna. Mariana era una mujer joven, de 34 años, apasionada por la literatura latinoamericana y conocida por su carácter dulce y reservado. Había llegado al colegio apenas un año antes, pero ya se había ganado el cariño de muchos alumnos. Su desaparición, tan abrupta y misteriosa, dejó una herida profunda que el tiempo no logró cerrar. En particular, dos estudiantes quedaron marcados de forma especial: Lucía Ávila y Tomás Gálvez. Lucía, de 17 años entonces, era la alumna más destacada de Mariana. Compartían lecturas, hablaban de poesía después de clases, y la profesora incluso la animaba a escribir. Tomás, en cambio, era el opuesto: impulsivo, conflictivo, constantemente en problemas. Sin embargo, Mariana veía en él algo más. Lo trataba con una paciencia y respeto que nadie más le brindaba. El director del colegio en ese tiempo, Evaristo Peña, reaccionó con frialdad. Convocó una conferencia de prensa para tranquilizar a las familias y prometió colaborar con las autoridades. Pero muchos sintieron que algo no estaba bien. Su discurso fue vago, sin emoción, casi ensayado. Incluso algunos profesores comentaron en voz baja que Evaristo no había permitido registrar completamente la oficina administrativa y que había destruido documentos irrelevantes esa misma semana. Los padres comenzaron a retirar a sus hijos. El colegio entró en una crisis de reputación y, aunque logró mantenerse abierto, nunca volvió a ser el mismo. Al año siguiente, Evaristo se retiró por razones personales y se mudó de ciudad. El caso de Mariana se fue enfriando. Los periódicos dejaron de hablar de ella. La policía cerró la investigación por falta de indicios y el silencio se hizo norma. Sin embargo, para Lucía ese silencio nunca fue suficiente. Pasaron los años, se graduó, estudió periodismo en Ciudad de México y se convirtió en reportera de crímenes. Pero en su interior, la pregunta sin respuesta seguía latente: ¿qué pasó con Mariana Torres? Mientras tanto, Tomás abandonó los estudios poco después de la desaparición. Su rebeldía se volvió aún más intensa. Tuvo problemas con la ley, estuvo un tiempo en centros de rehabilitación y terminó trabajando como mecánico en un taller de las afueras. Nunca volvió a hablar del tema. 15 años después, en 2024, el colegio seguía en pie, aunque con una dirección diferente y menos alumnos. Había cambiado de nombre y renovado su imagen, pero las paredes aún guardaban historias. Un rumor comenzó a circular entre los empleados más antiguos. La antigua caja fuerte del director Peña seguía sellada, oculta tras un panel de madera en la oficina clausurada desde su salida. Nadie sabía qué contenía, ni por qué nunca había sido abierta. Fue entonces cuando Lucía recibió una llamada anónima, una voz ronca, irreconocible,
Le susurró 3 palabras antes de colgar. Diario. Caja fuerte. Mariana. Esa noche, Lucía no durmió. Lucía volvió a Guanajuato una tarde nublada de septiembre. Habían pasado 15 años desde la última vez que caminó por esas calles empedradas con olor a cantera mojada, pero su memoria se mantenía viva, como si apenas hubieran pasado semanas. La ciudad no había cambiado demasiado, pero ella sí. Venía como periodista, enviada por un medio nacional para realizar un reportaje especial sobre desapariciones sin resolver en instituciones educativas. Pero en el fondo sabía que el verdadero motivo era otro: encontrar respuestas que llevaba demasiado tiempo evitando. El Colegio San Gregorio, ahora renombrado como Instituto Nueva Esperanza, seguía en pie en lo alto de la colina, rodeado de cipreses viejos y muros encalados. Lucía se detuvo frente al portón principal, sintiendo un estremecimiento en el estómago. Había algo en ese lugar que aún pesaba en el aire, una tristeza densa que ni los años ni las remodelaciones lograban disipar. Pidió una cita con el nuevo director Ignacio Ríos, bajo el pretexto de incluir al instituto en su reportaje. Ignacio, un hombre de mediana edad con rostro cordial pero mirada esquiva, aceptó con cortesía. Le permitió recorrer algunas áreas del colegio y tomar fotografías, pero evitó hablar del pasado. Cuando Lucía mencionó la desaparición de Mariana Torres, su expresión cambió sutilmente. Lamentable, sí, pero ya no es asunto del colegio, dijo, cerrando el tema con un tono definitivo. Durante la visita, Lucía notó que algunos profesores la observaban con nerviosismo. Otros, más jóvenes, simplemente la ignoraban, ajenos a la historia que había marcado ese lugar. Fue al pasar junto a la biblioteca, cuando un rostro familiar emergió entre los pasillos. Tomás Gálvez, ahora con barba, camiseta manchada de grasa y una gorra vieja. Estaba reparando una lámpara del techo. Sus ojos se cruzaron por un instante y Lucía sintió cómo se le encogía el pecho. Después de la jornada, lo encontró sentado en la banqueta encendiendo un cigarro. Se acercó sin saber muy bien qué decir. Él la reconoció de inmediato, aunque fingió indiferencia. «No esperaba verte por aquí», dijo sin mirarla. «Yo tampoco, pero algo me trajo de vuelta», respondió Lucía, bajando la voz. Tomás no necesitó más explicación. Ambos sabían de qué hablaban. Aunque había pasado mucho tiempo, la herida seguía abierta en los dos. Lucía le preguntó si recordaba algo más de aquella época, si había oído rumores, si alguien había dicho algo fuera de lugar. Tomás negó con la cabeza y murmuró que era mejor dejar las cosas como estaban. «No hay respuestas ahí, Lucía, solo fantasmas, y algunos siguen vivos», advirtió con una mirada que llevaba más miedo que resignación. Esa noche, Lucía regresó al pequeño hotel donde se hospedaba en el centro. Sacó sus notas, las fotos tomadas durante el día, y trató de armar una línea de investigación. Nada parecía sólido, hasta que alguien deslizó un sobre por debajo de la puerta de su habitación. El sobre no tenía remitente. Dentro, encontró una hoja amarillenta, escrita a mano con letra temblorosa. «Si quieres saber la verdad, empieza por la caja fuerte. El diario sigue ahí, pero cuidado, lo que se abre no siempre se puede cerrar». En la esquina inferior, un pequeño símbolo dibujado a lápiz, una flor de lis dentro de un triángulo. Lucía lo miró durante minutos, sin entender su significado, pero sabiendo que no era un juego. Nadie fuera del entorno del colegio podía saber sobre la caja fuerte que perteneció al director Peña. Era información enterrada en el tiempo. Al día siguiente, volvió al colegio sin cita. Dijo que había olvidado tomar unas tomas adicionales. Ignacio Ríos la recibió con menos entusiasmo, pero accedió. Mientras tomaba fotos del ala administrativa, se desvió por un pasillo secundario clausurado. Al fondo, encontró una puerta oxidada, cubierta parcialmente por una repisa de archivo. No tenía letrero, pero Lucía sabía que esa era la antigua oficina de Peña, la misma donde, según los rumores, había una caja fuerte empotrada detrás de la pared de madera. Volvió al hotel con el corazón agitado.
No podía dormir. La carta anónima, el símbolo extraño, la advertencia velada, todo se alineaba con los fragmentos de una historia incompleta. Había regresado por respuestas y ahora las piezas comenzaban a aparecer. Pero, ¿estaba dispuesta a seguir ese camino hasta el final? Cerró los ojos, sabiendo que el día siguiente cambiaría todo. Lucía sabía que no podía confiar en nadie dentro del colegio. El mensaje anónimo, la advertencia en la carta y el símbolo misterioso apuntaban a algo más profundo de lo que imaginaba, pero también sabía que sola no lograría acceder a la antigua oficina del director Peña. Por eso, esa misma noche, fue a buscar a Tomás. Lo encontró en su taller desmontando un motor bajo la luz de una lámpara colgante. Al verla, soltó una risa amarga. «¿Otra vez tú?», murmuró limpiándose las manos con un trapo. «¿Ahora qué?». Lucía le mostró la nota, el símbolo y le habló de la puerta clausurada que había visto. Tomás la escuchó en silencio con el ceño fruncido. «¿Estás segura de lo que estás haciendo?», preguntó al final. «No, pero necesito saber. No puedo seguir con esta duda clavada en el pecho», respondió ella, firme. Tomás la miró largo rato. Finalmente, suspiró. «Está bien, pero si algo sale mal, no me preguntes cómo sabía abrir cerraduras». Al día siguiente, cuando el colegio quedó vacío por la tarde, ambos regresaron. Entraron por una puerta trasera sin activar alarmas, una técnica que Tomás conocía desde su época de estudiante rebelde, y se dirigieron en silencio hacia el ala clausurada. Lucía llevaba una linterna y guantes. Tomás, una pequeña mochila con herramientas. La puerta de la antigua oficina del director estaba oxidada, pero no cerrada con llave. El interior olía a humedad, polvo y abandono. Todo parecía intacto desde la última vez que fue usada. Una silla de cuero rasgado, un escritorio cubierto con una sábana gris, estanterías con carpetas viejas. Pero lo que buscaban estaba detrás del panel de madera en la pared derecha. Tomás revisó con los dedos los bordes del panel hasta encontrar un pequeño hueco en la moldura. Con una palanca logró separarlo del muro. Detrás, como lo había dicho la carta, había una caja fuerte de metal oscuro con una rueda de combinación. No tenía marca visible ni fechadura auxiliar. «¿Sabes abrirla?», preguntó Lucía, conteniendo la respiración. «Vamos a intentarlo», respondió él, y comenzó a trabajar. Durante casi una hora, giró la rueda, escuchando con atención cada clic, cada mínimo sonido mecánico. Finalmente, con un chasquido seco, la puerta se abrió. Dentro había una sola cosa, un cuaderno encuadernado en cuero rojo, con bordes gastados y una cinta de tela negra como separador. Lucía lo tomó con manos temblorosas. No tenía título en la portada, pero al abrirlo la primera página lo decía todo. Diario personal de Mariana Torres, año 2009. Ambos se miraron, sin palabras. No había tiempo para leerlo ahí. Volvieron a cerrar la caja, recolocaron el panel y salieron del colegio con el cuaderno oculto bajo la chaqueta de Lucía. Esa noche se encerraron en el cuarto del hotel para leerlo juntos. Pero antes de comenzar, Tomás hizo una pregunta que flotaba en el ambiente desde hacía horas. ¿Qué pasa si esto cambia todo lo que creíamos saber? Lucía lo miró con los ojos firmes. Entonces es justo lo que necesitamos. Abrieron el diario y comenzaron a leer las primeras páginas. Mariana escribía con una mezcla de ternura y temor. Hablaba de sus clases, de cómo amaba enseñar literatura, de cómo sus alumnos le devolvían la esperanza que creía perdida. Pero también mencionaba cosas extrañas, reuniones nocturnas entre algunos profesores, susurros detrás de las paredes, puertas cerradas en horarios indebidos. Una frase quedó marcada en la mente de ambos. El colegio guarda secretos, y yo ya no sé si debo ser parte de esto. Más adelante, hablaba de un lugar llamado el Jardín de Medianoche, una sección del colegio que ella aseguraba haber descubierto por accidente. No era un jardín literal, sino una zona antigua, clausurada, que solía ser parte del internado original antes de la remodelación. Allí, según Mariana, ocurrían cosas que no se atrevería a escribir.
todavía. Lucía cerró el diario por un momento. Su respiración estaba agitada. Tomás, por su parte, había palidecido. ¿Sabías algo de eso?, preguntó ella. He oído el nombre Jardín de Medianoche. Era como una leyenda entre los más antiguos, pero nadie sabía si era real. Ambos sabían que lo que acababan de encontrar no era una simple memoria de una profesora desaparecida, era una confesión velada, un testimonio y quizá una advertencia. Pero lo más inquietante no era lo que ya sabían, sino todo lo que faltaba por descubrir. Las páginas siguientes del diario de Mariana eran cada vez más densas. Había una mezcla de admiración por sus alumnos y una creciente sensación de miedo. Hablaba de ciertos directivos con nombres que Lucía reconocía vagamente, algunos ya jubilados, otros que habían sido trasladados sin explicación. Lo que antes parecía una simple incomodidad laboral comenzaba a revelar una red de silencios. Mariana escribía con mayor urgencia, como si temiera que el tiempo se agotara. «Hay algo aquí que no encaja», anotó. «Una reunión todos los jueves por la noche, siempre en la biblioteca cerrada. Dijeron que eran juntas administrativas, pero escuché a alguien llorar». La frase quedó resonando en la mente de Lucía. Cada palabra estaba cargada de tensión. Había una verdad empujando desde el fondo del texto, queriendo salir a flote. También comenzó a mencionar símbolos repetidos en distintas áreas del colegio. Un triángulo con una flor de lis, tallado sutilmente en la base de estatuas, grabado en viejas bancas, incluso en los vidrios opacos de la sala de música. Según Mariana, nadie más parecía notarlo, o peor aún, todos lo ignoraban intencionadamente. Lucía y Tomás decidieron investigar a Evaristo Peña. Aunque había desaparecido del radar hacía años, aún quedaban rastros de su historial en antiguos periódicos locales y archivos digitales. Descubrieron que antes de San Gregorio, Peña había sido director en al menos 3 colegios más, uno en Veracruz, otro en Querétaro y otro en Hidalgo. En todos se reportaron incidentes extraños, desapariciones de alumnos, renuncias inesperadas de profesores, investigaciones cerradas por falta de pruebas. «Esto no puede ser coincidencia», dijo Lucía mientras examinaban los recortes. «Hay un patrón. Él estuvo presente en cada uno de esos casos. ¿Y si él no era solo un espectador? ¿Y si era parte de algo más grande?», preguntó Tomás en voz baja. Las sospechas se hicieron más graves cuando encontraron un artículo antiguo que hablaba de una organización privada de corte filosófico-religioso vinculada a círculos de poder en sectores educativos. No tenía nombre oficial, pero varios exmiembros la llamaban internamente la Redención del Silencio. Ese nombre apareció por primera vez en el diario de Mariana unas páginas más adelante. Los jueves después de clase, algo ocurre en el Jardín de Medianoche. No sé cómo explicar lo que vi. No fue un juego, no fue una reunión, fue un ritual. Lucía sintió un escalofrío. Mariana describía sombras con túnicas, cánticos en latín y una figura central que hablaba sin levantar la voz, pero al que todos obedecían sin cuestionar. No nombraba a nadie directamente, pero sus insinuaciones apuntaban a miembros del cuerpo directivo, incluso a personal del municipio. «¿Tú crees que algo así realmente pasaba?», preguntó Tomás, con la voz temblorosa. «No lo sé, pero Mariana lo escribió con miedo, y hasta ahora todo lo que escribió ha resultado cierto». Buscando más pruebas, Lucía encontró una antigua fotografía en los archivos del colegio. Era de una ceremonia de aniversario, tomada un año antes de la desaparición de Mariana. En la imagen estaban los directivos de entonces, incluidos Peña, la subdirectora y otros empleados. Mariana estaba en una esquina con una expresión que contrastaba con las sonrisas forzadas de los demás. Sus ojos no miraban a la cámara, sino hacia algo o alguien fuera de cuadro. Parecía asustada. En la parte trasera de la fotografía había una anotación con tinta azul. «Después de esto, ya no dormí igual». Tomás se hundió en el sillón, pasando las manos por su rostro.
Esto es más grande de lo que pensábamos, no es solo Mariana. Este colegio fue parte de algo enfermo. Lucía asintió. Sentía que estaban rozando la superficie de un abismo. El diario se había convertido en una guía, pero también en un testamento de advertencia. Una nota escrita con urgencia, apenas legible por la presión del bolígrafo, cerraba la última página que alcanzaron a leer esa noche. Si algo me pasa, que busquen en el subsuelo. Ahí se esconden sus secretos. El subsuelo, el jardín de medianoche. La redención del silencio. Todo comenzaba a tomar forma, aunque de manera fragmentada y oscura. Lucía cerró el diario. El cuarto estaba en silencio. Afuera, la lluvia comenzaba a caer. «No hemos terminado», dijo ella. «Apenas estamos comenzando». La frase del diario seguía repitiéndose en la mente de Lucía. «Busquen en el subsuelo». No era una metáfora. Mariana se refería a algo físico, concreto. Y si había algo enterrado bajo el colegio, tenía que estar registrado en algún plano antiguo. Así que Lucía acudió al archivo municipal. Después de horas revisando documentos polvorientos, encontró un plano original del Colegio San Gregorio, fechado en 1952. Allí, en tinta desvaída, aparecía una sección actualmente clausurada. Una red de pasillos subterráneos conectaba el ala sur con un espacio marcado como jardín de medianoche. No era un jardín, sino un área techada que antiguamente funcionaba como almacén y lugar de castigo para internos. Nadie hablaba de eso hoy en día. Con esa información, Lucía y Tomás regresaron al colegio una noche más, aprovechando una tormenta que garantizaba oscuridad y ausencia de vigilancia. Usaron la misma entrada trasera y se dirigieron al ala sur, donde, según el plano, debía estar la entrada al túnel. Tras mover varios estantes oxidados en un salón abandonado, encontraron una trampa en el suelo, sellada con cemento agrietado. Tomás usó una barra para levantar la tapa. El aire que salió de allí abajo olía a encierro, moho y algo más, algo antiguo. Descendieron con linternas y los nervios crispados. El túnel estaba hecho de piedra y ladrillo, angosto y húmedo. Las paredes estaban cubiertas de marcas que parecían grabados antiguos, triángulos, flores de lis, frases en latín. «Esto no es parte de una escuela común», murmuró Lucía. Siguieron el pasillo hasta llegar a una puerta metálica sin manija. En su centro, una hendidura en forma de flor. Lucía recordó el símbolo del sobre anónimo. Sacó la nota del bolsillo y la deslizó dentro de la ranura. No pasó nada. Tomás observó el contorno de la puerta y, tras tocar ciertos puntos de la pared, encontró una piedra floja. Al empujarla, un clic resonó en el túnel. La puerta se abrió lentamente. Dentro, encontraron una sala rectangular, decorada con tapices viejos y estanterías vacías. En el centro, una mesa circular con 5 sillas. Todo estaba cubierto de polvo, pero claramente había sido usado. Sobre la mesa, una vela derretida, restos de papeles quemados y un relicario con símbolos similares a los del diario. Lucía comenzó a tomar fotos con su celular. Cada rincón de esa sala era una pista. Encontraron una caja de madera cerrada con candado y, dentro de un hueco en la pared, un conjunto de objetos personales, un pañuelo bordado con las iniciales MT, una pluma estilográfica, una libreta rota. Todos eran de Mariana. Esto no es solo un lugar secreto. Aquí ocurría algo, dijo Tomás mirando el espacio con el ceño fruncido. Algo organizado. Lucía hojeó la libreta. Solo quedaban fragmentos, frases sueltas. No son maestros, no son guías, son creyentes, y están convencidos de que esto es redención. No sé cuántos lo saben, no sé si todos participan. El jueves será el último. No voy a quedarme más. La última anotación era la más perturbadora. Si no salgo esta vez, que alguien encuentre mi verdad. Está aquí, bajo tierra, bajo sus rezos. Ambos se quedaron en silencio. No sabían cuánto tiempo había pasado. No sabían si alguien más sabía que estaban ahí, pero sabían con certeza que Mariana había descubierto algo demasiado peligroso y que había dejado todo lo que pudo para que otros siguieran el hilo. Mientras revisaban una pared lateral,
Encontraron un panel oculto. Detrás de él, una segunda puerta de madera podrida. Lucía la empujó con cuidado y reveló una habitación más pequeña. En su interior había un altar, velas derretidas, estatuillas religiosas y en el centro, un cuaderno abierto con páginas arrancadas. Sobre la mesa, un crucifijo tallado a mano con el nombre de Mariana grabado en la base. Tomás dio un paso atrás, horrorizado. Esto era más que una reunión secreta, era un culto. Lucía asintió, sin palabras. No sabían cuánto faltaba por descubrir, pero tenían suficiente para saber que aquello era real. No una exageración, no una fantasía. Mariana no estaba loca. Estaba atrapada en una verdad que intentó dejar como legado. Al salir del túnel, ambos sabían que ya no podían detenerse. La noche posterior al hallazgo en el subsuelo, Lucía apenas pudo dormir. Las imágenes del altar, del crucifijo con el nombre de Mariana, de los fragmentos del diario y de aquel ambiente cargado de una fe perversa no dejaban de repetirse en su cabeza. Sentía que cada paso los llevaba más cerca de una verdad aterradora, pero también más cerca del peligro. Decidieron centrarse en la figura de Evaristo Peña. Volvieron a buscar su rastro en registros oficiales, entrevistas antiguas, actas escolares. Descubrieron que había estado vinculado, aunque indirectamente, con ciertos grupos que promovían la purificación educativa a través del silencio y la obediencia. No eran organizaciones reconocidas, pero sí se movían en la sombra, con miembros que ocupaban cargos de poder. El diario de Mariana, en sus últimas páginas, sugería que algunos integrantes del consejo escolar eran miembros iniciados de este culto. Lucía decidió revisar los nombres actuales del consejo del Instituto Nueva Esperanza. Allí encontró apellidos que le eran familiares: Gómez, Sarmiento, Córdoba. Todos habían sido alumnos del colegio durante la gestión de Peña. Todos habían estado presentes en la ceremonia de aniversario, donde Mariana parecía tan perturbada. «Esto no es solo una red vieja», dijo Lucía. «Es una estructura viva. Aún está aquí». Tomás la miró, inquieto. «¿Y si ellos saben que los estás siguiendo?» No tardaron en confirmar esa sospecha. Esa misma tarde, Tomás notó que un coche gris lo seguía hasta el taller. Al principio pensó que era paranoia, pero cuando cambió de ruta y el coche lo imitó, lo supo. No dijo nada a Lucía de inmediato, pero reforzó las cerraduras del hotel y comenzó a llevar consigo una navaja. Lucía, por su parte, pidió a una colega de confianza que comenzara a escanear el diario completo de Mariana. Su plan era publicarlo por entregas, en su medio, bajo seudónimo. Sabía que al exponerlo generaría revuelo, pero también sabía que el peligro se volvería real. Cuando salieron las primeras entregas del diario en el sitio de noticias, el impacto fue inmediato. Comentarios anónimos, mensajes cifrados, llamadas de números desconocidos. Algunos la insultaban, otros la advertían. Pero lo que más les inquietó fue una carta entregada a mano en la recepción del hotel sin firma. «Si siguen escarbando, uno de ustedes no volverá a ver el amanecer. El silencio es protección». Tomás quiso huir. Lucía se negó. «Si nos vamos ahora, Mariana habrá muerto en vano. Esto no se trata solo de justicia, se trata de parar lo que aún sigue ocurriendo». Decidieron confrontar a Ignacio Ríos, el actual director. Pidieron una reunión formal bajo la excusa de aclarar los reportajes. Ignacio aceptó, pero su lenguaje corporal era distinto. Menos amable, más controlado. Sus ojos no reflejaban sorpresa, sino cansancio. Lucía fue directa. «Sabemos que hay una red detrás del colegio. Sabemos que usted lo sabe. Encontramos el diario de Mariana». Por un instante, el rostro de Ignacio se tensó. Luego sonrió con falsa calma. «La imaginación puede ser un arma peligrosa, señorita Ávila. Le aconsejo no jugar con cosas que no entiende». «No estamos jugando. Estamos hablando de crímenes, de desapariciones». «¿Tiene pruebas?», preguntó él cruzando los brazos. Lucía lo miró fijamente. «Las tendremos».
Ignacio los escoltó hasta la puerta sin más palabras, pero esa noche Lucía sintió que no estaban solos. En el pasillo del hotel escuchó pasos suaves al otro lado de la puerta, un golpe leve, luego silencio. Al revisar por la mañana, encontró una hoja doblada en la rendija. Uno de los nuestros ya no está con ellos. El que traiciona cae, pero aún hay tiempo. Era la señal que necesitaban. Alguien desde adentro les daba una pista. Había un eslabón roto en esa cadena. Alguien dispuesto a hablar. Y si lo encontraban, quizá lograrían llegar al fondo de lo que había empezado 15 años atrás. Pero sabían también que el tiempo se agotaba. Lucía despertó con la habitación sumida en penumbra. La luz de su celular parpadeaba sobre la mesa. Una notificación. Llamada perdida de Tomás a las 3:27 de la madrugada. El corazón le dio un vuelco. Lo intentó llamar de vuelta, pero no respondía. Intentó 1, 2, 5 veces. Nada. Algo no andaba bien. Corrió al taller donde él trabajaba, pero estaba cerrado. Preguntó a los vecinos. Nadie lo había visto desde la tarde anterior. Fue entonces cuando el miedo se volvió real. Tomás había desaparecido. Lucía fue a la policía, denunció la desaparición, entregó nombres, pistas, incluso mencionó el diario, pero los oficiales parecían más interesados en disuadirla que en ayudarla. Uno de ellos, con voz condescendiente, le dijo: «Tal vez se fue por voluntad propia». Con estos temas siempre hay paranoia. Esa noche, al regresar al hotel, encontró la habitación revuelta. No faltaba nada de valor, pero todo había sido removido. Papeles, archivos, ropa. Incluso el diario de Mariana había sido desplazado de su escondite. No lo habían robado, lo habían tocado, como si quisieran enviarle un mensaje. Sabemos lo que tienes, sabemos dónde estás. Sin embargo, algo más estaba en el cuarto. Bajo la cama, cuidadosamente envuelta en una bolsa, halló una USB. No estaba allí antes. Era de Tomás. La insertó en su laptop con las manos temblorosas. Un solo archivo. Un video grabado desde su celular, de poco más de 3 minutos. En la imagen, Tomás estaba en su taller con expresión tensa. Hablaba rápido, como si supiera que tenía poco tiempo. «Lucía, si estás viendo esto es porque algo me pasó. Esta mañana seguí a uno de los tipos del consejo. Lo vi reunirse con alguien del ayuntamiento. Escuché nombres. Mariana. No fue la primera. Y tampoco la última. Hay más casos, hay registros. Pero lo más importante, el traidor está entre nosotros». En ese momento Tomás miraba a los lados susurrando. «El que los protegía es alguien que tú conoces. Fue alumno. Ahora es político. Tiene poder. Lo vi en la foto con Mariana. Era parte del círculo». El video terminaba abruptamente con un ruido fuerte, como una puerta que se abría de golpe. Luego, oscuridad. Lucía se quedó inmóvil. Tomás había dado con una pieza clave. Alguien del pasado que ahora tenía poder estaba implicado, tenía que descubrir quién. Volvió a revisar la fotografía del aniversario, los rostros, los nombres. Hizo una búsqueda cruzada con registros políticos actuales, y entonces lo vio. Emilio Barragán, exalumno, hijo de un exgobernador, hoy diputado federal. Había estado en el colegio en la misma época que Mariana. Tenía vínculos con fundaciones educativas. En entrevistas hablaba de disciplina, moral y el valor del silencio como herramienta espiritual. Lucía sintió náuseas. Decidió publicar un artículo especial, sin nombrar directamente a Emilio, pero insinuando conexiones entre figuras políticas y las desapariciones vinculadas al colegio. El revuelo fue inmediato. Los medios empezaron a compartir el artículo. Algunos lo desmentían, otros lo amplificaban, pero el tema ya estaba en boca de todos. A la mañana siguiente, recibió una llamada. Número oculto. Dudó, pero contestó: «Si quieres volver a ver a tu amigo, deja de escribir y olvida el nombre de Barragán». La voz era fría, sin acento, sin emoción. Luego, la línea murió. Lucía se quedó en silencio. No sabía si Tomás estaba vivo.
No sabía si lo volvería a ver, pero no pensaba ceder. El miedo ya no era suficiente para frenarla. La verdad, aunque doliera, estaba cerca. Esa noche se encerró en su habitación y continuó escribiendo. Esta vez, preparando el artículo completo con todos los nombres, todas las fechas, todas las evidencias que tenía. Escaneó el diario completo de Mariana, subió el video de Tomás, anexó capturas de los símbolos, las fotos del subsuelo. Antes de publicar, hizo una copia de todo y la envió a varios colegas de confianza. Si algo le ocurría, quería asegurarse de que la historia no muriera con ella. Y entonces, con un solo clic, liberó al mundo 15 años de silencio. El artículo estalló como una bomba en los medios. En cuestión de horas, cientos de usuarios comenzaron a compartir la publicación. El nombre de Mariana Torres volvió a los titulares después de 15 años de olvido. Los comentarios se multiplicaban. Algunos expresaban apoyo, otros incredulidad, otros miedo. Lucía permanecía encerrada, leyendo cada palabra, cada mensaje. Su celular no paraba de sonar. Recibía llamadas de periodistas, amenazas veladas, propuestas de entrevistas. Pero lo único que importaba en ese momento era una sola pregunta. ¿Dónde estaba Tomás? Pasaron 2 días sin noticias. El vacío crecía como un pozo en el estómago. Hasta que la mañana del tercer día, un número desconocido volvió a llamar. Esta vez, Lucía respondió con un nudo en la garganta. «Lo encontraron», dijo una voz femenina. «Está vivo, pero necesita ayuda». Antes de que pudiera preguntar nada más, la llamada se cortó. 1 hora después, recibió un mensaje con una ubicación en las afueras de la ciudad. Una clínica rural, pequeña, aislada, sin nombre. Lucía llegó con el corazón en la boca. Al entrar, fue recibida por una enfermera que asintió al escuchar el nombre de Tomás. Lo llevaron a una habitación sencilla. Estaba acostado, con la mirada perdida, vendado en el brazo derecho. Pálido, débil, pero vivo. «Te lo dije», susurró con una sonrisa triste al verla entrar. Esto era más grande de lo que imaginábamos. Lucía se sentó junto a él. Tomás le contó lo que recordaba. Lo habían secuestrado al salir del taller, le cubrieron el rostro, lo llevaron a un lugar subterráneo. No lo golpearon, pero lo mantuvieron drogado, vigilado. Le hablaron. Intentaron convencerlo de retractarse, de olvidar, de decir que todo fue invento de Lucía, pero él se negó. «No tienen fuerza, tienen miedo», dijo, «y por eso intentan callarnos». Esa noche, Lucía publicó el diario completo de Mariana en una plataforma abierta, junto con todos los documentos, fotos y registros. Lo tituló «El diario del silencio». Casi de inmediato, se volvió tendencia nacional. La presión fue tan intensa que las autoridades no pudieron ignorarla. Se reabrió oficialmente el caso de Mariana Torres. Se convocó a exalumnos, exdocentes, miembros antiguos del consejo escolar. Las redes se llenaron de relatos. Gente que decía haber visto cosas, que recordaba símbolos, que alguna vez escuchó gritos detrás de paredes cerradas. Lo que durante años fue un eco enterrado, ahora era un clamor colectivo. Y entonces ocurrió lo impensable. Un exmiembro del círculo se entregó voluntariamente. Su nombre era Ramón Córdoba, exsubdirector del colegio. Había sido parte del grupo durante los últimos años de la gestión de Peña. Se presentó ante la fiscalía con un abogado y una sola declaración. «Estoy listo para contar todo», incluido el lugar donde enterraron a Mariana. Su testimonio fue estremecedor. Contó cómo el grupo funcionaba como una sociedad secreta, bajo principios de castigo, obediencia y fe ciega. Cómo reclutaban a ciertos alumnos, profesores, políticos. Cómo manipulaban desde dentro con símbolos, promesas y amenazas. Mariana descubrió todo, dijo, y la eliminaron para proteger la estructura. Gracias a su confesión, las autoridades organizaron una excavación en la zona mencionada en los planos antiguos, bajo el jardín de medianoche. Allí, según Ramón, existía una cámara sellada que era usada para rituales. Fue allí donde una noche
Mariana fue llevada, drogada y finalmente silenciada. Lucía y Tomás, al enterarse, acompañaron en silencio desde lejos. No querían entorpecer. Solo necesitaban certeza. La cámara fue abierta y dentro, entre tierra y humedad, hallaron restos humanos. Junto a ellos, una cadenita con un dije en forma de hoja, el mismo que Mariana usaba todos los días. No hubo dudas. Finalmente, Mariana había sido encontrada. El país entero siguió el caso. Las detenciones comenzaron. Exdirectivos, políticos, funcionarios vinculados. Emilio Barragán negó todo, pero las pruebas comenzaron a rodearlo. No era el único. Había más. Y por primera vez, el poder temblaba. Lucía no lloró al confirmar la identidad, no en ese momento. Solo cerró los ojos y repitió una frase que Mariana había escrito al final de su diario: «Algún día alguien me escuchará». Ese día había llegado. El hallazgo de los restos de Mariana marcó un antes y un después. Durante años, su nombre había sido apenas un recuerdo entre sus antiguos alumnos. Ahora era símbolo de resistencia, de verdad silenciada. Su cuerpo había sido hallado bajo el jardín de medianoche, exactamente donde ella lo había dejado escrito. No había dudas. Lo que por tanto tiempo se negó, ahora estaba ante los ojos del país entero. La noticia provocó una ola de indignación. El Colegio San Gregorio, rebautizado como Instituto Nueva Esperanza, fue intervenido por las autoridades. Se ordenó el cierre inmediato de sus instalaciones. La prensa acampaba en los alrededores, padres retiraban a sus hijos, las paredes, antes silenciosas, ahora parecían gritar. Lucía y Tomás caminaron por última vez esos pasillos, vacíos ya de voces, pero llenos de memorias. En la entrada principal, alguien había dejado una flor blanca y una nota: «Gracias, Mariana, no fuiste invisible». La Fiscalía emitió órdenes de aprehensión contra miembros del antiguo consejo escolar. Algunos intentaron huir, pero fueron capturados. Emilio Barragán, tras semanas de negaciones públicas, fue finalmente imputado por encubrimiento y asociación ilícita. No había evidencia directa de que participara en los rituales, pero su presencia en registros, su vínculo con Evaristo Peña y su presión política sobre investigaciones lo vinculaban irrefutablemente al encubrimiento. Cientos de personas comenzaron a compartir sus propias historias. Casos de abusos en colegios, desapariciones no resueltas, símbolos que antes no comprendían. El caso Mariana Torres abrió una grieta en el sistema educativo, pero también en la conciencia social. Ya nadie podía fingir que no sabía. Lucía fue invitada a múltiples entrevistas. Rechazó casi todas. No quería protagonismo, no buscaba fama, solo justicia. Tomás, por su parte, evitó las cámaras. Pero en privado, comenzó a recibir mensajes de antiguos compañeros, agradecimientos sinceros, lágrimas contenidas. Una noche, ambos se sentaron frente a un grupo de exalumnos del colegio. Algunos llevaban años sin verse, otros apenas recordaban los detalles, pero todos coincidían en una cosa: Mariana había sido distinta, había sido buena, había visto lo que otros ignoraban. «Ella creyó en nosotros cuando nadie más lo hacía», dijo uno de los presentes con voz quebrada. Organizaron una vigilia, una ceremonia sencilla, sin banderas, sin discursos políticos, solo velas encendidas, lecturas del diario y un minuto de silencio que pareció eterno. La plaza central de Guanajuato se llenó de rostros que, al alzar la vista, miraban una nueva pintura mural. Mariana, rodeada de libros, con una mirada firme y una flor de lis rota a sus pies. El mural fue pintado por artistas locales en colaboración con alumnos de arte de la universidad. Lucía se mantuvo al margen, pero aceptó escribir la frase final que coronaba la imagen: «Tu voz fue semilla». Hoy es bosque. El Colegio San Gregorio no volvería a abrir. El edificio fue expropiado. Algunos proponían convertirlo en un centro de memoria, otros en una biblioteca pública, pero todos coincidían en que debía conservarse como recordatorio de lo que ocurrió.
Mientras tanto, Tomás recibió una propuesta inesperada: una fundación en defensa de víctimas de desapariciones escolares con apoyo de organismos de derechos humanos. Al principio dudó, no se sentía preparado, pero Lucía lo animó. «Tu voz puede evitar que otros pasen por lo mismo», le dijo. «Mariana te habría pedido lo mismo». Él aceptó. Lucía, por su parte, firmó un contrato editorial para publicar un libro completo sobre el caso. No como reportaje, sino como testimonio. Lo tituló El Diario del Silencio, igual que el artículo inicial. Su objetivo no era explicar lo ocurrido, sino narrar cómo Mariana luchó con palabras, con valentía, y cómo su legado fue recogido por aquellos a quienes ella creyó dignos. Las ganancias del libro fueron donadas a la fundación. La historia seguía viva, pero ahora en las manos de quienes habían sobrevivido para contarla. El nombre de Mariana Torres fue añadido al registro oficial de víctimas de desaparición forzada en México. Su caso se convirtió en ejemplo en seminarios, universidades, congresos de justicia y memoria. Lucía y Tomás, sin pretenderlo, habían iniciado una revolución silenciosa, pero en lo más profundo de su corazón sabían que nada de eso habría sido posible sin aquella voz, escrita en un diario oculto por años, esperando ser encontrada. Un año después del hallazgo del cuerpo de Mariana, Guanajuato amaneció con otro tipo de silencio. No el de la omisión ni el del miedo, sino el de la reflexión. El caso se había convertido en un emblema nacional. La historia, una advertencia. Su nombre, un faro. Lucía caminó esa mañana por la plaza donde se alzaba el mural. Llevaba en la mano la primera edición impresa de su libro El Diario del Silencio, con la tapa en tonos ocres, la imagen de Mariana en acuarela y la inscripción interior dedicada a quienes no pudieron gritar, pero nunca callaron. El libro no solo relataba los hechos, sino también el proceso emocional de revivir cada fragmento, cada página del diario, cada paso hacia una verdad tan temida como necesaria. No fue escrito para explicar, sino para sentir, para que otros entendieran lo que significa vivir sabiendo que hay verdades enterradas esperando justicia. Tomás, desde la fundación que ahora dirigía, trabajaba con jóvenes que habían atravesado experiencias similares. Escuchaba sus historias, les daba espacio para hablar, para escribir, para no repetir el silencio que él mismo había soportado durante años. Había aprendido que la reparación no empieza con justicia, sino con reconocimiento. El mural de Mariana se volvió punto de encuentro. Grupos escolares acudían a observarlo. Familias dejaban flores, notas, dibujos. Nadie ordenó que se hiciera eso. Fue espontáneo, fue real. El Colegio San Gregorio fue transformado en un centro de memoria y educación ética. Sus aulas ahora albergaban talleres sobre derechos humanos, periodismo de investigación, justicia restaurativa. Lucía ofrecía charlas mensuales sobre ética periodística y el poder de la palabra escrita. Pero no todo era luz. Aún quedaban procesos judiciales en curso. Algunos de los implicados habían desaparecido antes de ser capturados. Otros, con poder económico, intentaban negociar penas. La red no había muerto del todo, pero estaba herida, expuesta, vigilada, y eso ya era una victoria. Una tarde Lucía recibió una carta manuscrita, sin remitente. La reconoció de inmediato. La letra era la misma de Mariana, pero esta vez no era una advertencia. Era un fragmento del diario, nunca antes leído. Si me encuentran, no me lloren en silencio. Lean en voz alta lo que escribí. Que cada palabra mía les ayude a no dejarse encerrar en la obediencia del miedo. Lucía lo incluyó como epílogo en la segunda edición del libro. El nombre de Mariana fue añadido oficialmente al Registro Nacional de Educadoras Víctimas del Silencio Institucional. El Congreso aprobó una ley que obliga a instituciones educativas a rendir cuentas de sus procedimientos internos y a permitir inspecciones ciudadanas aleatorias. La ley fue conocida por la prensa como Ley Mariana. En entrevistas, Lucía siempre decía lo mismo cuando le preguntaban qué sentía.
No la salvamos, pero hicimos que no muriera en vano, y eso bastaba. El día que se cumplió 1 año desde que encontraron su cuerpo, la ciudad organizó una ceremonia íntima. No hubo discursos políticos, ni cámaras de televisión, solo música, lectura de fragmentos del diario y velas encendidas por quienes no volvieron. Lucía leyó el último fragmento frente a la multitud. Sigo aquí aunque mi voz tiemble en la tinta. Porque hay cosas que no se pueden enterrar para siempre. Al terminar, una lluvia fina cayó sobre Guanajuato y nadie se movió, nadie huyó. El pasado ya no era sombra, era memoria, y si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte al canal para no perder historias reales que merecen ser contadas. Tu apoyo permite que más voces silenciadas encuentren espacio. Haz clic ahora en el video que aparece en tu pantalla para conocer otro caso que, como el de Mariana, cambió vidas y rompió cadenas de impunidad. Porque mientras alguien recuerde, mientras alguien escuche, el silencio jamás será total.